Irmãos, amadas irmãs, nós vamos continuar a nossa comunhão baseada na primeira Amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor. comunhão que tivemos, vimos como nós somos bem-aventurados. Vamos a continuar con la comunión que hemos estado teniendo y vimos en la última comunión cómo fuimos y cómo somos bienaventurados para participar de una comunión exclusiva y especial, que es la comunión del Dios Triuno. Nosotros recibimos la palabra de Dios y por medio de esa palabra, por medio de la salvación providenciada por el Señor, nosotros fuimos llamados para participar de esa comunión con el Dios Triuno. Y en esa comunión con el Dios Triuno nosotros tenemos la luz. Y cuanto más luz nosotros tenemos, más vemos nuestra propia condición. Y de ahí nosotros tratamos nuestra condición con la sangre de Cristo, porque nosotros fuimos salvos, mas la naturaleza pecaminosa no fue eliminada de nosotros. Los pecados fueron lavados ahora por medio de la cruz. El Señor va operando en nosotros, tratando con esa nuestra naturaleza pecaminosa. Y ahí, cuando nosotros pecamos y somos iluminados, confesamos nuestros pecados y la sangre de nuestro Señor Jesús, Hijo de Dios, nos purifica y nos limpia de todo pecado y ahí ganamos vida. Y con la vida ganamos más luz. Entonces nosotros tenemos aquí un ciclo virtuoso, un ciclo de vida. El apóstol Juan da mucho énfasis en la cuestión de nuestra comunión con Dios y él enfatiza algo que es muy importante, que hay una cosa que puede impedir nuestra comunión con Dios y esas cosas son nuestros pecados. Entonces Él tiene un sentimiento muy fuerte porque quiere que tengamos una vida victoriosa. Y llegando a 1 Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El corazón del apóstol Juan es un corazón como el de un padre, lleno de amor. Él realmente en su madurez, con una edad avanzada, Él tiene un corazón que nos ama y claro, si comparamos nuestra situación espiritual delante de Él, aún nosotros somos como niños. Por eso Él dice, hijitos. Es una palabra llena de amor, de cariño, ¿correcto? Él dice así, estas cosas os escribo, y estas cosas, ¿qué son esas cosas que Él escribe? Esas cosas son las que están en 1 Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10, porque Él está mostrando para nosotros la importancia de nuestra comunión con Dios. Correcto. Que nosotros no debemos decir de que no tenemos pecado ninguno, porque estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Correcto. Y si decimos de que no hemos cometido pecado, estamos haciendo de que nuestro Dios, nuestro Señor, sea mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, Él dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, hermanos, esta es una afirmación muy importante. ¿Por qué esta afirmación es tan importante? ¿Por qué? Porque aquí nos muestra de que es posible no pecar. Tenemos un concepto, yo soy débil, yo peco, ¿qué puedo hacer? ¿No es así? Mas aquí, Él está hablando. Estas cosas os escribo, para que no pequéis. No quiere decir de que, nunca más vamos a pecar. No,
porque ocasionalmente pecamos. Mas muestra de que tenemos una sensibilidad en cuanto al pecado, porque el pecado nos quita de la comunión con Dios, nos impide estar en comunión con Dios. Y amados hermanos, amadas hermanas, lo que estamos ganando en 1 Juan capítulo 1 es algo muy importante. Muchas veces hay hermanos y hermanas que vienen a tener comunión y dicen así: yo estoy con una dificultad en tocar al Señor, no sé lo que está sucediendo conmigo. Y muchas veces en la comunión preguntamos: y hermano, hermana, ¿hay alguna cosa inadecuada en su vida que usted no trató con Dios? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si hay los pecados presentes, esa es una barrera para nuestra comunión con Dios. Y aquí Él dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Y miren lo que dice el versículo aún. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese versículo es muy importante. Él nos dice de que no pequemos, mas si por alguna razón pecamos, nosotros tenemos abogado junto al Padre, y ese abogado es Jesucristo, el justo. Entonces miren eso, esa importancia de la visión, de la revelación de que yo no necesito pecar. Yo puedo no pecar, yo puedo vencer el pecado. Nosotros tenemos que percibir de que cuando el apóstol Juan está hablando eso para nosotros, él está mostrando algo para nosotros. Todos los recursos para una vida espiritual victoriosa, esos recursos están a nuestra disposición. Por eso él dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Él está diciendo: es posible no pecar. Existen los recursos que Dios preparó para nuestra vida espiritual, para nosotros vencer el pecado. Y Cristo murió en la cruz, no para nosotros vivir una vida bajo el dominio del pecado. Cristo murió en la cruz para liberarnos de ese dominio, de esa naturaleza pecaminosa. Y el apóstol Juan da mucho énfasis en eso. ¿Por qué? Porque si estoy en la comunión con Dios, disfrutando de Dios, disfrutando de sus riquezas, yo tengo los recursos para no pecar. Hermanos, comprenden la importancia de la comunión, la importancia de estar en la comunión del Dios triuno. La cuestión es nuestro relacionamiento con Dios. Yo solo no consigo vencer, mas estoy en el relacionamiento con Dios, en la comunión con Dios, y yo recibo el suplir para mi victoria. Yo voy a leer una porción de Romanos capítulo 7, donde el apóstol Pablo muestra el conflicto, la pelea que tuvo en su interior sobre la cuestión del dominio del pecado, de la naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 7, de los versículos 15 hasta el versículo 24. Esa porción dice así, preste atención: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Eso demuestra de que en nuestro interior nosotros queremos hacer el bien. Mas el resultado es de que yo acabo haciendo, yo no hago lo que yo prefiero, yo no hago lo que quiero, sino yo termino haciendo lo que aborrezco. Eso hago, y yo creo que todos tenemos ese tipo de experiencia. Y así continúa con el versículo 16. Y si lo que yo no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 17 ahora. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo quiero hacer la voluntad de Dios,
mas yo no consigo. Y aquello que yo no quiero hacer, yo termino haciendo. Y ahí él dice, yo no soy el problema, es la cuestión del pecado que habita en mí. Versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo creo que esa experiencia es de cada uno de nosotros. Nosotros queremos el bien, mas nosotros no tenemos esa capacidad. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el que no quiero, eso hago. El versículo 19 nos dice eso. Entonces, usted puede ver esa experiencia de Pablo. Esa experiencia es semejante a la nuestra. Es como si hablásemos, no hay manera de vencer el pecado. El asunto es vivir bajo el dominio de él. Mas gracias a Dios las cosas adelante cambian. Y dice así, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo aquí está en un desespero total porque dentro de la experiencia de él quiere la ley de Dios. Mire, él tiene la ley de Dios en su mente, él sabe lo que Dios quiere. Y dice, yo quiero hacer ese bien, mas existe en mi carne, existe en mis miembros otra ley que pelea contra la ley que está en mi mente. Y me hace prisionero de la ley que está en mis miembros, de la ley de pecado en mis miembros. Hay una ley mucho más fuerte que la que está en mi mente. Hay una ley que es más fuerte que mi deseo de hacer el bien, el cual yo conozco. Y ahí Pablo hace una afirmación de desesperación. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Capítulo 8, versículos 1 y 2 dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo exclama con toda alegría. Correcto. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del pecado y de la muerte es fuerte, mas hay una ley mucho más fuerte que la ley del pecado, que es la ley del Espíritu de vida. Y esa ley del Espíritu de vida es el resultado de la vida que nosotros ganamos, que ganamos de Dios en la comunión con Dios, que tiene un poder mucho mayor que la ley del pecado y de la muerte. Yo voy a explicar ahora. Ya explicamos en el pasado varias veces, mas a mí me gustaría explicar nuevamente esa cuestión de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, esa ley del pecado y de la muerte tiene dos aspectos: pecado y muerte. Cuando hablamos de la ley del pecado, es la ley que nos hace cometer actos que nosotros no queremos. Es la ley que nos hace cometer las cosas contra Dios, contra la palabra de Dios. Esa es la ley del pecado. Me lleva a hacer lo que yo no quiero hacer.
lo que me lleva a hacer aquello que yo sé que está errado. Esa es la ley del pecado. Y la ley de la muerte es aquella ley que me anula. Es aquello que me impide hacer lo que yo debo hacer. Hay ciertas cosas que yo sé de que debo hacer y que yo no hago. Porque la ley del pecado, la ley de la muerte me domina. Yo voy a dar un ejemplo muy práctico, amados hermanos. Algunas veces Dios toca en su interior y dice así: comparte esa riqueza que yo te di a ti. Todos nosotros tenemos experiencias de ganar un sentimiento así. Mas ¿por qué usted no se levanta? No es la ley de la muerte que le impide a usted, sino es la ley del pecado. Es la ley de la muerte quien le impide a usted. Usted puede decir, mas yo no tengo ningún error. Yo no cometí ningún error, ninguna falla. Mas el hecho de usted no hacer lo que usted debe ya es un error. Hermanos, ¿comprendieron? Entonces tenemos que ver de que hay dos problemas serios en nuestra vida. Nosotros damos mucha atención a la ley del pecado. Nosotros damos mucha atención. Acabamos haciendo lo que nosotros no debemos. Eso, damos más atención a ello y damos más importancia. Más, muchas veces, ni siquiera consideramos el hecho de que Dios nos manda a hacer algo y nosotros no lo hacemos. Nosotros no hacemos aquello que nosotros deberíamos hacer y eso es la ley de la muerte. Está todo, la ley del pecado y de la muerte. Mas gracias a Dios por la ley del Espíritu de vida. Usted recibió el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios tiene un poder mayor que la ley del pecado y de la muerte. No crea en la mentira de Satanás. Usted tiene que decir, esa vida de Dios que está en mí es más poderosa. Esa vida es más poderosa que la ley del pecado y de la muerte que está en mí. Mas, ¿cómo es que yo voy a vencer? ¿Con mi fuerza? No, el secreto es volverse al Espíritu. Porque si yo estoy en el Espíritu, yo hago lo que Dios quiere y yo no hago lo que Dios no quiere. Esa fue la experiencia de Pablo y la vida que Pablo recibió de Dios. Es la misma vida que nosotros recibimos de Dios, ¿correcto? Él no recibió una vida especial. Es por eso de que Juan dice, aún Pablo habla algo más. Romanos capítulo 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Usted es deudor a la carne. ¿Por qué obedecer tanto a la carne si usted no es deudor a la carne? Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí nos cuenta un secreto. Pablo nos cuenta un secreto. Si yo estoy en el Espíritu mortifica, mata los hechos de la carne. ¿Por qué? Porque en el Espíritu tenemos la realidad de la victoria de Cristo en la cruz. De esa victoria que Cristo obtuvo por nosotros. Entonces el secreto es nosotros usar nuestro espíritu, volvernos al Espíritu. El secreto no es nosotros luchar, sino nosotros volvernos al Espíritu para que el Espíritu luche, batalle contra esa ley del pecado y de la muerte. En el pasado compartimos muchas veces el ejemplo de la ley de la gravedad. Amado hermano,
Por mayor fuerza que usted tenga en sus piernas, si usted salta, usted acaba nuevamente cayendo hacia el suelo. Usted puede saltar nuevamente, más va a volver a caer hacia el suelo. Ese es el poder. Por más fuerte que sean sus piernas, unos saltan poco, otros saltan más alto, mas todos vuelven al suelo. ¿Por qué? Porque es la fuerza del hombre, es la ley de la gravedad, que es mucho más fuerte que la ley suya, la ley de su fuerza. Mas si usted entra en un cohete, usted vence la ley de la gravedad, usted llega allá arriba y usted flota. Hay muchas personas que miran aquellos videos de personas en el espacio y dicen, a mí me gustaría estar así, flotando. Usted no cae, ¿correcto? Entonces es lo siguiente, la ley de la gravedad es la ley del pecado y de la muerte. Su propia fuerza es la ley de su mente. No sirve. Mas la ley del espíritu de vida es el cohete, el secreto. No es usted luchar contra la ley de la gravedad. El secreto de la victoria es usted entrar en el cohete. Y ahí usted va a vencer. ¿Entiende? Entonces, por eso es de que Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces aquí esta es una afirmación muy importante. Ese no pequéis es una acción única, es algo esporádico, no es una vida en el pecado, porque nosotros ya fuimos salvos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias a Dios. Aquí dice, si usted peca, si todavía alguien peca, tenemos un abogado. Ese abogado, esa palabra griega es paracleto, significa consolador. En Juan 14:15 habla del consolador. Juan 14 hasta Juan 16 habla del consolador. Esa palabra, paracleto. Entonces es alguien que está de su lado para ayudarle. Alguien que va a pelear por su causa delante de un juez. Aquel que es el intercesor. Aquel que es un consejero. Aquel que es abogado, un asistente legal. Y es muy importante de que percibamos lo siguiente. Aquí está hablando de un abogado. Abogado. Cuando él está defendiéndole a usted, él le defiende a usted fuera de la ley o dentro de la ley. Es dentro de la ley. Correcto. Eso aquí es muy importante. Entonces yo pequé. ¿Qué es lo que Cristo como nuestro abogado va a hablar? ¿Será que Él va a decirle a Dios, Él no pecó? Eso va a decir Él. ¿Será que Él va a decir eso? No, no. Él estaría yendo contra la justicia de Dios. La justicia de Dios hace una afirmación. Él pecó. Entonces Cristo como nuestro abogado va a decir que correcto, él pecó. ¿Verdad? Ahora, ahí el juez va a decir, entonces, yo voy a preguntarte a ti, ¿él es inocente o culpable? ¿Qué es lo que Cristo como abogado va a hablar para el juez? Para el Padre, ¿qué va a decirle? ¿Es inocente o culpable? Culpable. Hermanos, cuando cometemos un error, somos culpables. Y viene la sentencia. La Biblia nos dice, el salario, la paga del pecado es muerte.
Sí, ahí la sentencia es condenado a muerte. Daí o nosso advogado diz, tá certo. Mas ahí nuestro abogado dice, está correcto, condenado a muerte. Daí o nosso advogado vai junto e diz assim, Ahí nuestro abogado va donde el juez y le dice, foi condenado à morte fue condenado a muerte e eu paguei pela pena dele. y yo ya pagué por la pena de él. Yo morí por él. Então, ele Entonces, está livre. él está libre. Os irmãos compreendem? Hermanos, ¿comprenden eso? Ese abogado. Para nós é muito simples, Senhor, me Para nosotros es muy sencillo a veces decir, Señor, perdóname, yo pequé. Señor, perdóname, defiéndeme frente al Padre. Y somos muy ligeros en la cuestión del sentimiento del pecado. Meu pecado foi que Cristo Fue por causa de mi pecado que Cristo murió. teve preço. Hubo un precio. Eu preciso ter essa visão, Yo necesito tener esa visión. mas também Más también, otro aspecto que es muy importante, que nosotros veamos en esa porción de la palabra, dice así, tenemos para con el Padre. Tenemos ese abogado, junto al Padre, a Jesucristo el justo. Después de que somos salvos, antes éramos enemigos de Dios. No teníamos nada que ver con Dios. Mas en el momento en el que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, fuimos salvos y nos convertimos en hijos de Dios. Dios ahora no solamente es nuestro Dios, sino también es nuestro Padre. Otro aspecto que nosotros también necesitamos ver, que está aquí, que el diablo es el acusador. Es el que nos acusa de día y de noche. Es eso lo que la Biblia dice. Si damos una mirada en Apocalipsis, capítulo 12, certo? Ele diz assim, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice así, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, delante de nuestro Dios, día y noche. Usted sabe de que el diablo le acusa a usted y a mí de día y de noche delante de Dios. Y no duerme. Él no duerme. Él nos acusa. Entonces, cuando pecamos, el abogado está mirando y dice, vas a ser juzgado. Ahora es inocente o culpable. Y el diablo dice, él es culpable. Y el Señor Jesús dice, sí es culpable. Y el diablo dice, es culpable. Hay que condenarlo a muerte. Solo que Cristo ahí muestra que Él murió por nosotros y es algo tremendo. Y otra cosa que aquí habla es que nosotros tenemos un abogado junto al Padre. Ahora quedó una cuestión dentro de la familia, ¿entienden? Es el hijo que pecó contra el Padre. Esa es una visión que necesitamos tener. Yo como hijo pequé contra mi Padre. No es simplemente un pecador que ha pecado contra Dios. Mas gracias a Dios, estamos resolviendo un problema en familia y nuestro amado Señor no es solamente nuestro abogado, Él es nuestro hermano primogénito. Romanos también habla de que Él es el primogénito nuestro. Entonces, es como aquel hijo mayor que le dice al padre, él está errado, mas ya fue pagado. Correcto. Entonces el padre dice, entonces cuida de él, ¿viste? Fortalécelo. Fortalécelo. Y el Señor es aquel consolador que está de su lado para fortalecerle. Entonces, ¿es o no es posible no pecar? ¿Es o no es posible? Es posible no pecar. Nosotros no debemos creer en la mentira de Satanás.
Nosotros tenemos ese intercesor junto al Padre. Lo que es muy bueno es de que nuestro abogado es uno con el Padre y tiene siempre y vive siempre en la comunión con el Padre. Y Él también vive en la comunión con nosotros. Eso quiere decir de que conoce al Padre y nos conoce a nosotros. Y todo eso es para que ese abogado, para restaurar nuestra comunión con el Padre y para que podamos permanecer en el gozo de la comunión con Dios. Correcto. Y aquí dice, Jesucristo el justo. El Señor Jesús es el único calificado para ser nuestro abogado. Él es justo. Él no cometió ningún pecado. Romanos 5:18 dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. El Señor es el justo. Lo que Él cumplió nos da la justificación. El versículo 1 termina así. Tenemos un abogado junto al Padre, a Jesucristo el justo. Pero luego el versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esa palabra es un poco difícil. Propiciación, ¿qué eso significa? ¿Cuál es la realidad de eso? Entonces vamos a ver algunos versículos en la Biblia para que podamos comprender bien lo que es propiciación. Eso es importante para nuestra vida espiritual, para nuestra victoria, porque necesitamos conocer la persona del Señor y la obra maravillosa que Él hizo. Es para que no pequemos y podamos estar siempre en la comunión del Dios triuno. Entonces, cuando Él dice que es la propiciación, esto aquí tiene que ver con la palabra propiciatorio. Tiene que ver con esa palabra, ser propicio, ser a favor. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca del testimonio en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a leer algunos versículos para que podamos tener una idea. Vamos a gastar un poco de tiempo aquí porque es muy importante de que nosotros tengamos esa visión. Éxodo 25:17 dice, harás un propiciatorio de oro fino y cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Eso en la versión revisada y actualizada. King James actualizada, la primera parte del versículo dice así, y harás también una tapa, un propiciatorio de oro fino. Entonces el propiciatorio era una tapa, la tapa que cubría el arca. Levítico 16, versículo 15. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Este versículo nos muestra cuando hay una ofrenda por el pecado, se tiene que esparcir esa sangre sobre esa tapa, sobre ese propiciatorio que cubre el arca. Éxodo 25, versículo 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre
de los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo mandare para los hijos de Israel. Aquí muestra de que el Señor se encontraba con Moisés en el lugar santísimo y Él estaba encima del propiciatorio. Desde encima del propiciatorio, Él hablaba con Moisés. Y aquí miren, aquí el arca era un lugar donde Dios se encontraba con el hombre. Dentro del arca estaba las tablas del testimonio. Estaba la ley de Dios. Ahora, si nosotros comparamos nuestra condición, nuestro vivir, con aquello que está en la tabla del testimonio, donde estaban los 10 mandamientos, si nosotros comparamos, si nosotros nos colocamos, nosotros seremos condenados o aprobados. Nuestro vivir, comparado con lo que la palabra de Dios dice, seremos condenados. Entonces, miren eso. Dentro del arca está la ley. Y esa ley condena a nuestra persona por nuestra vida, por lo que somos. Mas gracias a Dios, hay esa tapa, que es el propiciatorio, ahí en el arca, y sobre esa tapa fue esparcida la sangre. La sangre fue esparcida, hermanos, y eso quiere decir de que la ley exige nuestra muerte. Y en esa tapa está la sangre que habla. Ya fue pagado. Y es por eso que Dios puede venir y hablar con el hombre. Ahí sobre el propiciatorio, hermanos, ¿comprendieron? ¿Comprendieron? Dentro del arca está la ley, que exige y condena, mas en la tapa, que es el propiciatorio, fue esparcida la sangre, que nos defiende y nos justifica. Y porque fuimos defendidos y justificados por causa de la sangre, Dios puede venir y hablar con nosotros. Entonces, el arca es el lugar donde Dios se encuentra con las personas. En el arca está la ley de los 10 mandamientos, con una exigencia santa y justa. Correcto, porque es de Dios. Más que expone nuestra condición. Mas sobre ese arca está esparcida la sangre. Y la situación, por tanto, del pecado es una situación resuelta. Ahora, el Señor, Él es la propiciación. Correcto. Hermanos, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y antes de eso, yo quería mostrar otro punto de gran importancia. Cuando el hombre, ahí en Génesis, estaba en el huerto de Edén, él tenía acceso al árbol de la vida. Él podía disfrutar de Dios, ir a la presencia de Dios, mas el hombre pecó. Y ahí vamos a ver Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, el hombre ya estaba prohibido de ingresar al árbol de la vida. Y aquí tenemos 3 elementos a los cuales dar atención: los querubines, la llama de fuego y la espada. Los querubines significan la gloria de Dios. La llama significa la santidad de Dios. Significa la justicia de Dios. Entonces podemos ver que debido a nuestro pecado nosotros no atendemos, no cumplimos con los requisitos de la gloria de Dios, y la Biblia nos dice, todos los hombres pecaron y carecen de la gloria de Dios. Entonces nosotros no atendemos ese requisito, no cumplimos con eso. No cumplimos con los requisitos de la santidad de Dios, ni cumplimos con los requisitos de la justicia de Dios. Entonces el hombre ya no tiene más derecho a tener acceso a Dios. Mas, alabado sea el Señor por la obra de la redención.
En Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aleluya. El acceso a Dios fue restablecido. Puedo tener acceso nuevamente. Usted puede tener acceso nuevamente, amado hermano. No es un privilegio. Podemos hablar con Dios, vivir en su presencia de Él. No es un privilegio, hermanos. Hermanos, lo es, y necesitamos entender lo siguiente, que esa cuestión del propiciatorio, Cristo es ese propiciatorio. Cristo es el lugar de encuentro entre nosotros y Dios. Amén. Por eso la Biblia habla tantas cosas. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Aleluya. Nosotros tenemos Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Hermanos, perciben. ¿Por qué entonces Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis? ¿Por qué nosotros tenemos algo tan maravilloso a nuestra disposición? Cristo es el lugar, es el propiciatorio. Entonces, necesitamos comprender y apreciar ese versículo 2 de 1 Juan capítulo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces, eso es real para aquellos que creen. Eso está a disposición de cualquier persona que está en el mundo. Mas aquel que no cree no tendrá acceso a eso. Por eso, alabado sea Dios. Nosotros somos bienaventurados porque nosotros creemos. Amén. Entonces, amados hermanos, esta es la realidad que Juan nos muestra. Vamos entonces a tomar todos los recursos que Dios puso a nuestra disposición y vamos a vivir una vida de victoria sobre el pecado. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces voy a leer nuevamente esos versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria a Dios. Amén. Nuestra palabra sobre 1 Juan queda por aquí. Después continuamos en las otras oportunidades. Amén. Amén. Gracias al Señor, amados hermanos, amadas hermanas, por esta palabra preciosa. Gracias al Señor, hermanos, porque tenemos a alguien que aboga por nosotros. Hermanos, gracias al Señor porque podemos, hermanos, no pecar si es que nosotros andamos, vivimos y estamos en el Espíritu, si ejercitamos nuestro Espíritu. Y pues, Señor Jesús, gracias al Señor, hermanos, porque tenemos a nuestro abogado, fiel y justo, hermanos,
Amén, Señor Jesús. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo que está abogando por nosotros. Tenemos a nuestro amado Señor que está ahí para defendernos y mostrar que Él ya pagó por todos nuestros pecados. Amén, Señor Jesús. Entonces, hermanos, gracias al Señor por esta palabra maravillosa. Y pues, hermanos, podamos continuar avanzando juntos. Amén. Hermanos, animarles, ¿no?, de que en estos días de marzo, al comienzo, hermanos, vamos a estar con unas comuniones preciosas. Hermanos, gracias al Señor porque el Señor está bendiciendo mucho, hermanos, a todas las iglesias. Y gracias al Señor, hermanos, porque Él está bendiciendo y hablando a todos los hijos de Dios. Amén, Señor Jesús. El Señor Jesús no hace distinciones ni entre judío ni entre griego, hermanos. El Señor es rico para todos aquellos que lo invocan. Entonces, gracias al Señor, hermanos. Amén, Señor Jesús. Entonces, hermanos, vamos a continuar avanzando, prosiguiendo, animándonos unos a otros. Les animamos a poder dejar un me gusta, poder dejar un comentario. Amén, Señor Jesús, oh Señor Jesús, la porción que hayamos disfrutado, o también desde donde estamos viendo este mensaje, podemos dejarlo en la parte de comentarios. Así también les animamos a poder, hermanos, compartir este mensaje en las redes sociales, en nuestro WhatsApp con nuestros contactos. Hagamos que esta palabra llegue a la mayor cantidad de personas. Amén, Señor Jesús. Entonces, hermanos, que el Señor los bendiga. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Amén, Señor Jesús. Hermanos, que el Señor los guarde mucho. Y pues, hermanos, no dejemos de invocar el nombre del Señor, de leer la palabra, de buscar al Señor en comunión íntima. Y pues prosigamos, hermanos. Amén, Señor Jesús. También en el canal tenemos mucho contenido para ustedes. Podemos disfrutarlo, podemos rumiarlo. Hermanos, también así mismo, ¿no? Señor Jesús, aquí en el canal, ¿no, hermanos? Hay muchos hermanos que vemos el contenido sin todavía suscribirnos. El suscribirnos va a ayudar a que podamos ser notificados cuando haya un nuevo video, un nuevo mensaje, una nueva publicación. Y eso, hermanos, ciertamente va a hacer que podamos estar pendientes. Amén, Señor Jesús, a los mensajes que el Señor está hablando para con nosotros. Amén, Jesús es nuestro Señor, hermanos. Que el Señor los bendiga mucho y nos encontramos en una próxima oportunidad. Amén, Jesús es nuestro Señor.